excelente. Si es que no absorba, ¿por qué algodón? El algodón absorbe más. Pero es que no es 100% algodón, era un... Usted no está proponiendo las fibras, dice, no era 100% algodón. Tiene que ser algodón primero. ¿Por qué? Porque el algodón es una fibra que me genera energía estática. ¿Cuál es el riesgo más alto en una gasolinera? Que generes una descarga al momento de poner la gasolina. Si tú estás puesto un traje que te genera chispa, pones ahí, ¡pam! Entonces yo tengo que evitar eso. Eso, lo primero que se me viene a mí, lo primero. Después del confort térmico, perfecto. Que por protección voy a poner una lona gruesa, perfecto. Pero lo primero es eso, la seguridad. ¿Sí? Por eso lo primero que tengo que saber es cuál es la función y qué fibra recomiendo. ¿Sí? Entonces, súper importante. Ustedes nunca piensan en la fibra. Siempre es, profe, ¿qué te lo... ¿Cómo se llama esta tela, profe? Y lo primero que debería pensar es esto. ¿Qué voy a hacer con ese traje? ¿Para qué me va a servir? ¿En dónde lo voy a utilizar? La ocasión de uso también es importante. Y para eso necesito saber eso. ¿Con qué fibra textil está hecho? Sí. ¿Qué debo tomar en cuenta aparte de la fibra? Características físicas, químicas y mecánicas. Tomen en cuenta, que es algo que yo les vengo repitiendo, es que estas características físicas, químicas y mecánicas de las fibras se transfieren a los tejidos. Tomando en cuenta ahora algo adicional, que la estructura, la forma en la que está hecho el tejido también influye en las características. Es lo mismo una prenda de algodón en tejido de punto que una prenda de algodón en tejido plano. ¿Tienen las mismas características? ¿Tienen las mismas características una prenda de algodón elaborada con tejido plano que elaborada con tejido de punto? Pueden mandar un mensaje diciendo que nos regalen el almuerzo a todos. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Varían las normas. ¿Qué varía? Por ejemplo, el tejido de punto. Sí, así fue. ¿Qué dice Paola? ¿Cómo está allá atrás como loca haciéndome así? Diga, Paola. No, que dígale así. No, que digan así. Perdón la interrupción. O sea que varía, por ejemplo, en el tejido plano, si en un ejemplo hipotético de una camiseta, en el tejido plano la camiseta no va a estirarse y en el tejido de punto sí va a estirarse, desde que la fibra sea de algodón. Ahora que Y solo esa es la gran... No, ahora que las propiedades químicas, por ejemplo, creo que no cambiarían, ni las mecánicas, porque la fibra cumple la misma, o sea, es la misma fibra en los dos tejidos, solo variarían las cosas de la prenda, en este caso. O bueno, no sé. No tanto eso, hay muchas cosas. Hay muchas características físicas, mecánicas y químicas que pueden variar de acuerdo a la forma del tejido. Por ejemplo, resistencia a la tracción. ¿En dónde será mucho mejor? ¿En un tejido plano o en un tejido de punta? La resistencia a la tracción. ¿Cuál tiene mejor resistencia a la tracción? ¿Un tejido hecho con una fibra de poliéster o un tejido hecho con una fibra de algodón? ¿De algodón? ¿De poliéster? ¿Quién da más? Más resistente en fibra es el poliéster, el algodón. Pero en tejido, si usted me pone a comparar un tejido en denim con un tejido de camisa, va a ser mucho más resistente el tejido en denim que el tejido de camisa. Entonces, por eso es que no todo es igual. O sea, no es que yo me mentalice y digo, el algodón, mala resistencia a la tracción. Pucha, y me pone mala resistencia a la tracción en un denim. Entonces, por eso es que es el conjunto. Por eso es que aquí digo en esta diapositiva
que tanto se pasan las características físicas y mecánicas y químicas de las fibras, pasan a los tejidos, pero hay que tomar en cuenta también cómo están estructurados esos tejidos. ¿Sí? Que es lo que ya hemos visto un poco nosotros en clase. Y hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Las propiedades y características de las telas determinan la calidad de las fibras. Ojo, la calidad es subjetiva. ¿Sí? Gaby, ¿qué es para usted buena calidad? Que no se estire, por ejemplo, la tela cuando la lavas, o que no se salga el color. Eso es buena calidad. Que dure. Perfecto, O sea, ya. que dure. Ajá. Emi, ¿qué es buena calidad para ti? Primero con las camisas no se me dan puestos. Eso es Ya. bastante. ¿Las camisas o las camisetas? Camisetas. Ya. Eso, y solamente en el caso de los jeans, regularmente la parte de la cintura, a veces es ¿Cuánto pagarías tú por una prenda de buena calidad? Una camiseta de buena calidad. de buena calidad. Sí, para Yo sé que paga más, Emi. Yo sí pagara unos $2. Mayerly, ¿cuánto pagaría usted por una camiseta de buena calidad? 20, 25. 20, 25, perfecto. Steve, ¿cuánto pagaría? También 20. 20. ¿Y buena calidad en comparación a qué? ¿Cómo miden ustedes? Por eso, la calidad, siempre que a usted, y eso siempre, que a usted le digan en base a qué usted genera o en base a qué le están comparando la calidad. Si usted entrega un producto y me dice, ese producto no vale, no es de buena calidad, ¿en base a qué? Cuando usted me hizo el pedido, ¿cuáles eran las referencias de calidad que me pedí? Para las referencias de calidad que usted me pidió, esto es un producto de buena calidad. Entonces, siempre que hablen de calidad, hablen en comparación a qué o referente a qué. Si voy a hacer camisetas para campaña publicitaria, cubre la calidad con que se ponga y se vea y aguante 1 o 2 días. Ahora, si es que yo me voy a poner para salir de farra y todo eso, claro, las de 20, 25, 30 dólares. Ahí voy a ver la calidad. Pero es comparado con qué? Con lo que yo voy a hacer al final. ¿Qué voy a hacer yo con ese producto? ¿Para qué lo voy a utilizar? En base a eso yo genero la calidad. O si a usted le dicen, pero las camisetas deben cumplir con las normas IMEN, NTE, o el 365 del dice qué cosa. Entonces usted ahí sí tiene que buscar en base a esa calidad que cumpla lo que usted está haciendo. ¿Sí? Entonces siempre que a ustedes les hablen de calidad, porque eso es mucho, es algo que se habla mucho en el mercado y no se sabe cómo comparar. Entonces ustedes deben tener ese cuidado. Y para evitarse problemas se utilizan las famosas etiquetas de lavado. Ahí usted puede explicar cómo lavar, cómo cuidar para mantener su prenda. O incluso puede decir, esta prenda cumple con las normas ATCC de lavado en seco o ATCC de lavado en casero. Entonces usted ahí en esa etiquetita se puede librar de muchos problemas, siempre y cuando sepa cuál es la calidad que le pidieron a usted. En sus trajes, ¿qué calidad van a buscar? ¿Qué calidad van a poner? ¿Telas de qué calidad van a poner? ¿Van a comprarse una tela de $35 el metro? ¿Por qué no? ¿Por qué no me avanza el presupuesto? porque Sí. en la mayoría de casos los trajes que se diseñaron son para un uso únicamente como trajes de fantasía ¿Ya? y no tienen un uso continuo. Y los trajes de fantasía, perdón, lo que le interrumpo. Y los trajes de fantasía no deberían estar hechos de una tela que cumpla con ciertas características buenas, debido a que está enfocado a que los trajes de fantasía salgan en comparsas, salgan en eventos de reinado, salgan en pasarelas. Entonces debería buscar que tengan una muy buena calidad para que se luzca en su traje. Sí,
Si es que usted lo piensa desde ese lado, si es que su cliente le pide eso, sí. Pero si su cliente le dice, no, es un traje para una presentación a los básicos profesores esos de la facultad de diseño, porque ellos vean así de lejos que está bien, chévere. Ya paga con el espejo, entonces. Pero es que también incluye el aprovecharse de la ignorancia de la gente para poder hacer algo. ¿Usted como profesional se aprovecharía de la ignorancia de la gente para engañar? El vender un traje que supuestamente tiene una buena tela cuando en realidad no es así, no sería aprovecharse de la ignorancia. Obviamente que sí, pero eso ya es parte de ética y moral profesional. A mí, perdón, a mí no me da eso. O sea, a mí me dicen, vea, yo necesito esto, perfecto. Si usted quiere esto, es esto y esto. Si usted quiere esto de acá, esto. Por lo que usted me está pagando, sirve para esto, personalmente. Yo sé que hay gente que le dicen, no, yo quiero que cumpla esto, y le dan la... ¿Qué más ahora? Yo, o sea, tú dices que si pagaríamos una tela que cuesta en metros $25, yo no pagaría, ¿por qué? Porque puede que esa tela no tenga lo que yo necesito. Y puede que otra tela que sea bien, en buena disposición, tenga un menos precio para que me sirva. Sí, pero suponiendo que la de $35 No vaya a ser contagioso. Sí. Abran las ventanas. Listo. ¿Mande? ¿Vende colores sport o así? Importa, no exporta, importa, no se preocupe. La mayoría de telas, hay telas nacionales también, pero ellos no tienen fábrica de elaboración. Lafayette elabora las telas. Bueno, dentro de las otras cosas es algo con lo que les he venido utilizando, que es el gramaje. ¿Y por qué es importante? Porque esto me da una relación entre un área y el peso que tiene. Se expresa en gramos por metros cuadrados, y hay un margen de error que uno puede manejar de más o menos del 5% en el gramaje. ¿Sí? Es una característica importante que ya habíamos visto el porqué. ¿Sí? Hay otra de las cosas que debemos ver, que es, esto se trabaja sobre todo en telas denim, es el gramaje en onzas. ¿Sí? En denim usted no me habla de una tela que le rinda 2.5 metros por kilogramo. En denim usted le dice, quiero un denim de 6 onzas, un denim de 9 onzas, un denim de 11, de 13 onzas. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Entonces esta es la relación de masa por unidad de área. Pero aquí estamos hablando de el gramaje dividible para 33.953. ¿Sí? Este del peso lineal no era aquí, es de la siguiente diapositiva de cómo se calcula el peso lineal. Miren, y se expresa esto en onzas por yarda cuadrada. ¿El gramaje en qué expresamos? En gramos por metro cuadrado. En cambio, cuando nosotros hablamos del gramaje en onzas, ¿es en qué? En onzas por yarda cuadrada. ¿Sí? Luego tenemos el peso lineal o lineal también, que es la relación entre el gramaje por el largo de la tela. ¿Sí? Con esto yo puedo incluso calcular la longitud del rollo de tela sin necesidad de desenrollar. Despejo fórmula y tengo el largo de la tela. ¿Sí? ¿Qué más? Algo que vamos a ver, el ligamento. ¿Qué es el ligamento? El ligamento es la forma en la que se entrecruzan, se entrelazan o se entreveran los hilos para formar los diferentes tejidos. ¿Sí? Y de ahí se desprenden muchos ligamentos o nombres de tejidos. Por ejemplo, ¿quién conoce el tafetán? ¿Ya te lo tafetán? ¿Sí? ¿La que es conocida? Con eso se hacen vestidos. Claro.
La camisa que estás puesto es de tejido tafetán. Esto es un tafetán. Esto es un tafetán. Es un tejido básico. El tejido. ¿Quién ha dormido en sábanas? Todos. Ese es un ligamento tafetán. El ligamento tafetán, como se ve acá, es un ligamento que se entrecruzan los hilos de urdimbre con los hilos de trama, pero el hilo de trama va cruzándose un hilo de urdimbre por arriba, un hilo de urdimbre por abajo, un hilo de urdimbre por arriba, un hilo de urdimbre por abajo. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían los entrecruzados con las telitas? Y hacían uno por arriba, uno por abajo. Ese es un tafetán. El tafetán es el ligamento básico, fue el primer ligamento que se pudo hacer. Fue el primer ligamento del que se conoce. Y de este ligamento se derivan todos los otros. ¿Sí? Entonces, la forma en la que se van entrecruzando los hilos, entrelazando y entreverando, me va dando un ligamento. El ligamento, por lo general, me va a dar el nombre de la tela. ¿Sí? Y nosotros tenemos ligamentos tanto del tejido plano como del tejido de punto. ¿Cuál es un ligamento del tejido de punto que todos conocemos? El jersey. ¿Sí? ¿Quién no conoce la tela jersey? ¿Todos conocen la tela jersey? ¿Cómo es? Perfecto, la tela de las camisetas. Ahora después vamos a ver cómo se estructuran esos ligamentos. ¿Sí? Entonces, ¿es importante el ligamento? Sí, porque el ligamento también me da las características. ¿Qué resiste más, una tela de camisa o una tela de gabardina? La gabardina es un ligamento sarga, es un ligamento diagonal. Entonces hay una gran diferencia. Es un ligamento más robusto, de mayor estructura, que me da mayor peso a las telas, que me da mayor resistencia. Entonces, del ligamento dependen también algunas características de las telas, claro. Y también debemos tomar en cuenta, porque eso le va a cambiar la apariencia a mi diseño. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Por qué siento que no? O sea, para mí es fácil, pero quiero que entiendan. Emi, sí. A ver, venga, explique. Pase acá. Dice que está claro, pero venga, explícame. Venga, venga. ¿Qué entendió por ligamento? Venga. Le voy a poner acá adelante para que me pare bola y le deje a su mejor amiga Paola Verdesota ahí botada. A ver, cuénteme. Explíqueme en sus prendas. ¿Qué es un ligamento? Un entrelazamiento de hilos. A mí no, a sus compañeros. Un entrelazamiento de hilos que tiene trama y urdimbre. No, se está inventando. Al revés, entre el descendimiento del sistema, entre cruzamiento. ¿Qué entendió? Más fácil, ¿qué entendió? Más fácil, ¿Qué es un ligamento? no sé. Sientes. Es la forma en la que se entrecruzan, se entrelazan o se entreveran los hilos para formar diferentes tipos de tejidos. Pueden ser tejidos de punto o tejidos planos. ¿Esto me ayuda en las características de las telas? Sí. Porque hay tejidos planos que van a presentar mayor resistencia a la tracción solo por el tipo de tejido, por el tipo de ligamento. Igual que los tejidos de punto. Luego tenemos algo que se llama la densidad de los hilos en las telas. Y les apuesto que es así. Ni madres que se deben haber dado cuenta. La densidad de los hilos en las telas. La densidad de los hilos en las telas viene dada por el número de hilos por centímetro cuadrado que hay en la tela. Ahí en las imágenes nosotros tenemos 4 diferentes, ¿no es cierto? Entonces en esas 4 diferentes nosotros vemos que en el 1 tenemos menos hilos, en el 2 más, en el 3 más y en el 4 más aún. Esa es la densidad. Cuando a usted le dicen una tela más densa, quiere decir que tiene más número de hilos por centímetro cuadrado. Cuando es una tela menos densa, es una tela más liviana, más ligera. Sí. Venga, Dani. Ven, Mica.
Mica, la única mica que hay. ¿Cuál tela tiene mayor densidad? Pero no se No, pero estamos hablando de densidad. No me sí. La de la mica. Cantidad de niveles. ¿Qué tejido es más denso? Entre la mica y la de ella. de la mica, de la pared del izquierdo. Mari, parece. ¿Cuál es? ¿Qué tela es más densa? ¿La de la Mari o la de la Dani? La Mari es más densa que más denso es el de la Dani que el de la Mari. ¿Sí? ¿Por qué se ve un poco diferente? Por los colores. Sí, la Mari tiene de fondo, tiene un saco más oscuro, que parece que fuera más denso el tejido, pero en realidad no. Si ustedes le ven a trasluz es menos denso, tiene menos hilos por centímetro cuadrado. Así. Con la manga, sí. Entonces más densa ha sido la Dani que la Mari. Eso ya sabía. Y en este caso, ¿más densa cuál? Más densa es la reina que... ¿Estamos de acuerdo? Todos. ¿Por qué? Por el número de hilos. Si ustedes ven, o se pudieran acercar a ver, el grosor de los hilos del buzo de la reina es mucho más delgado que el grosor de los hilos del buzo de la reina. Entonces, solo con esa comparativa yo sé que el tejido es más denso de la reina que el de la reina. Sí. Se siente por el grosor del hilo, el tipo de ligamento. ¿Sí? ¿Estamos claros? Gracias. Vale, pues. La de ella casi. La reina, sí. Listo. Seguimos. El espesor, en cambio, nos va a indicar qué tan gruesa o qué tan fina es la tela. ¿Sí? ¿El espesor en qué se mide? En micrones. Sí, en micrones. ¿Ok? ¿Mande? Micrones. ¿Por qué es importante? Con esto yo puedo regular la altura del prensatelas en los tejidos. ¿Sí? O sea, para todo hay una explicación técnica. Que nosotros lo hagamos empíricamente, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? ¿Cómo regulan ustedes la presión de prensatelas en la máquina? ¿O no regulan? O a todos le mandan igual con la misma presión en el prensatelas. ¿De dónde regulan la presión del prensatelas? En la parte superior siempre hay uno como tubito con un tornillo en la parte de arriba. De ahí yo puedo regular la presión del prensatelas. En la industrial. En la casera no sé, no tendría que verle la casera para ver de dónde. Pero igual también tienen un tubito salido que también se regula, de los que yo me acuerdo. Se puede regular el prensatelas. Hay muchas veces que nosotros regulamos el prensatelas para telas livianas y pasamos telas gruesas y empiezan a marcarse las telas.
porque es mucha presión del prensatelas sobre los dientes. Entonces, para eso me sirve determinar el espesor de la tela. El ancho. ¿Qué tan importante es saber el ancho de la tela? Yo solo voy y pido de mi metro de esta tela sin saber qué ancho es. Ya hicimos el ejemplo de esto, creo que hace 15 días, ¿no? Para las camisetas y todo eso. ¿Desde dónde miden el ancho de la tela? De orillo a orillo. Hablemos de tejido plano, de orillo a orillo. Convénzase de lo que están pensando, digan sí o no. ¿Ese es el ancho útil de su tela? ¿Ese es el ancho útil de su tela? No. ¿Cuál es el ancho útil de su tela? Sin el orillo. ¿El orillo ocupa en alguna parte? Entonces, ¿por qué mide de orillo a orillo el ancho de su tela? Obviamente, para cálculo de rendimientos a mí me conviene medir del filo del orillo al filo del otro orillo. Pero en un tejido plano, no, porque yo no voy a ocupar el orillo. Sí, el orillo para mí se convierte en un desperdicio. Entonces yo debería recorrerme por lo menos un medio centímetro del orillo para medir el ancho útil de la tela. Y aquí tenemos varias cosas que deberíamos tomar en cuenta. ¿Cuál es lo contrario? Al contrario del hilo. El bies. ¿Cuál es el bies aquí en la tela? Tenemos derecho, tenemos revés, y el bies, ¿cuál es? El inclinado. Diagonal. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber eso? Eso depende de la caída. Pero no, sí, o sea, ahí se va a reflejar mucho más. Pero no solo es en eso, es en todo. O sea, si usted corta una tela al contrario, los porcentajes de elongación son diferentes en las telas. Hay unas telas que se estiran horizontalmente, hay otras que se estiran verticalmente. Si usted corta al contrario, puede dar el estiramiento o la elongación en su prenda en un lugar diferente. ¿Usted para dónde quiere que se estire su prenda? ¿Hacia lo ancho o hacia lo largo? Hacia lo ancho. A lo largo no me interesa, a lo ancho, para dar el confort al usuario. Si usted corta al revés, está dando que se estire a lo largo y no a lo ancho. ¿Cacha? Por eso es importante. Son cosas que deberían saber. Otra cosa de lo que hemos hablado es de la resistencia a la tracción. Para la resistencia a la tracción se utiliza ese equipito que vemos ahí, que se llama dinamómetro. Sí, el dinamómetro somete a fuerza. Son las características de los ligamentos, ¿verdad? A esta resistencia con la tracción se le hace un símil o se le asemeja hacia la parte de la durabilidad de la tela. Entonces, mientras mayor sea la resistencia a la tracción de la tela, mayor va a ser la durabilidad de la tela. ¿Sí? Es importante esto para sus diseños. ¿Por qué? ¿Cuál es esa finalidad? No, por lo general la resistencia a la tracción se mide en tejidos planos. Escúchenme por favor. La resistencia a la tracción se mide en tejidos planos. Para resistencia a la tenacidad se hace la prueba de estallamiento en tejidos de punta, que es diferente, solamente por elongaciones. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Luego tenemos la elasticidad. Ahí está un ejemplo de cómo se mide. También, el tejido plano necesitaría medir la elasticidad. Sí, creo, sí. Porque no existirán nada. Porque existirán 1 centímetro. ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué sí? porque unos sí estiran un poquito más que sea. Sí, porque nadie dice nada. Pau, ¿qué iba a decir? Porque aunque sean tejidos planos, unos por lo menos estiran 1 centímetro o 2, pero cuenta como estiran. O sea, si se estira 1 centímetro o 2 es bastante. Si usted corta un pedazo de 10 centímetros, está hablando del 10 y el 20%. Por eso es Que no es que, normal, es muy. bueno, en casi. ¿Por qué es importante? Porque también se trabaja con holguras. Hay telas en tejidos planos que tienen elastano. Y también hay que tomar en cuenta. O los pantalones que se ponen ustedes, los pantalones stretch, no se estiran. Víctor, ¿se estiran sus pantalones estrecho o no? Sí. Ay, cuenta el chiste. Yo sí escuché. Que se queda viendo así. Sí. Ahora ya se trabaja pantalón de hombre con tela comfort, que se le conoce. Es más, yo vi ayer en este live que les digo de 1000 colores, unas telas en tipo casimir para hacer pantalón de hombre tipo jogger de vestir. Una máquina para hacer eso, con el astado. Pero ustedes no están preparados. ¿No han visto todavía los pantalones con el astado para hombre con casimir? Está ahora la moda. Esto es algo que tampoco tomamos en cuenta y es muy importante, la resistencia al desgarre. Sí, la resistencia al desgarre. ¿Qué entienden ustedes con resistencia al desgarre? Que no se rompa, eso no es reacción. Pero, o sea, que no se le Acá el desgarre se toma. ¿Cómo se hace esta prueba? Se le corta la tela y se le somete a fuerzas. La una punta hacia un lado y la otra punta hacia el otro lado y se le estira. Eso es la resistencia al desgarre. ¿Sí? Sí. En el tejido plano tiene mucha menor resistencia al desgarre que el tejido de punto. Usted le cortan una puntita y le hace así y eso se corta solito. El tejido de punto tiene mayor resistencia al desgarre. Importante esto, un montonazo. ¿Por qué? Porque esta resistencia al desgarre va tomada en cuenta también con el número de puntadas en las costuras. Si usted pone muchas puntadas muy seguidas, lo que va a hacer es eso. Va a cortar la tela y eso tiende a desgarrarse y a reventarse las costuras. Entonces, mucho ojo con el número de puntadas por pulgada también que vayan a utilizar. Dejen de chatear, mandarse para sus hijos con los novios. Y ahí tenemos cada 15 ¿Quiénes somos nosotros? No es mérito. Gracias, voy a registrar. Déjame un segundito para registrar. No. Yo pensé que teníamos hoy día clases a las 11. Pero me fui a la biblioteca y ya. Está repasando un poco de. Dije, papá, si nos toma 5 minutos de un ejercicio. ¿Sigue grabando o no? Sí, estoy